Carlos Barragán, una tragedia luego de 10 años, más de 30 niños fallecieron en este suceso y por eso hoy está usted aquí acompañándonos en Noticia Caracol en Vivo. Y precisamente, Luisa, porque después de esos 10 años hay un fallo del Consejo de Estado que condena a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero también a la Secretaría de Movilidad y al municipio de Fundación por lo que sucedió allí en ese lugar hace 10 años. Y por eso estamos en comunicación con el doctor Wilmer Saavedra. Él es el abogado justamente de la Iglesia y queremos invitarlo para conocer cuál es la opinión que tiene la Iglesia justamente a propósito de este fallo de segunda instancia del Consejo de Estado. Carlos, buenas tardes, buenos días todavía, y a Rosa Fernanda buenos días y a todos los televidentes. Bueno, la postura de la Iglesia frente al fallo del Consejo de Estado nos sorprende desde el contexto jurídico, porque un fallo de esta naturaleza, en donde hay una falla en el servicio y en la administración del municipio de Fundación, en el Instituto, la Secretaría de Tránsito de Fundación, y son ellos quienes tienen que ser los garantes de que se cumplan las normas de tránsito, y faltaron a ese deber jurídico, pero lamentablemente consideramos nosotros que por una interpretación indebida en la representación del hermano Manuel Ibarra, quien fue el feligrés que llevaba a cargo a estos niños en el bus, considera el Honorable Consejo de Estado que es la Iglesia responsable. Y en ese contexto, Carlos, hay un principio que es el principio de confianza legítima, y es que todo ciudadano, cuando hace uso de un transporte público, por el principio de confianza legítima, considera que ese carro está habilitado para funcionar, y esta buseta se parqueaba cerca del Instituto de Tránsito de Fundación. Y si se parqueaba ofertando su servicio, cualquier ciudadano de cualquier credo en Fundación, fuese de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia o de otra denominación en este país, y hubiese contratado, entonces corría con la misma suerte, y por ello la Iglesia a la que esa persona profesa su fe tiene responsabilidad patrimonial. Esa es la pregunta que nosotros nos hemos venido haciendo, y en el fallo se decanta es que el feligrés era el quien representaba a la Iglesia ahí, y por ello se traslada la responsabilidad a la Iglesia. ¿La Iglesia tomó la decisión ya de pagar, es decir, acatar la decisión del Consejo? Sí, Carlos, yo quiero decirle algo, no existe en este país una organización más transparente que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Esto es lo más transparente que tiene este país. Y en ese orden de ideas nosotros respetamos las decisiones de los magistrados, las acatamos. Tendremos todos estos espacios para opinar y dar a entender desde el contexto jurídico que no consideramos ser responsables. No, antes todo lo contrario. Nosotros somos víctimas en este escenario. La Iglesia nos consideramos como una víctima en este accidente, en esta tragedia, porque primero fuimos el epicentro de toda esta situación, y en segundo lugar porque la falla del sistema de transporte, del sistema de seguridad, de prevención de riesgo en el municipio, hoy convocó a Colombia y convocó en esta tragedia en donde la Iglesia es la que aparece como responsable. Pero sintetizando su pregunta, por supuesto que la Iglesia acata los fallos de las autoridades judiciales de este país. Hay una preocupación, doctor Saavedra, en el sentido en que ustedes dicen estos fallos, Luisa, se crea jurisprudencia. Sí. Es decir, nos van a servir de espejo hacia el futuro. Claro. Yo voy a poner un caso hipotético. La diócesis de Facatativá organiza un viaje de peregrinación a Chiquinquirá. Contrata los servicios de una buseta. La buseta tiene un accidente. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera, y se mueren 25 personas que van a bordo. ¿Este fallo obligaría a la Iglesia Católica a indemnizar a esas personas que lamentablemente pierden la vida en un accidente como este? Pues Carlos, este fallo sienta una jurisprudencia, es un fallo, no voy a decir que tiene el alcance de una sentencia hito. Sin embargo, es un fallo, como ustedes lo han titulado, histórico, en el que responsabilizan a una iglesia por el actuar de un feligrés, pero un actuar de manera particular, no a nombre de la iglesia. En el ejemplo que usted coloca, entonces, y que reitero, pues Dios no lo permita que sea así, pero entonces los jueces tendrían que examinar esta sentencia para determinar el grado de representación que tienen esos feligreses de esa denominación que usted ha mencionado,
y con ello entonces responsabilizarlos también patrimonialmente a las diócesis que usted ha mencionado, por cuanto ellos iban a un evento religioso de la diócesis que usted ha mencionado. Queriendo entonces con esto decirle a usted que sí puede existir una responsabilidad. Esto, discúlpeme la expresión, pero esto es ilógico. Sin embargo, reitero, nosotros acatamos estos fallos. Pero abogado, entiendo muy bien que usted como abogado de la Iglesia quiere hacer revisión jurídica del proceso. Sin embargo, fueron 33 niños que estaban a cargo en ese momento de un evento de la Iglesia. La Iglesia, aunque no haya existido el fallo, ¿se iba a hacer cargo del dolor que causó la muerte de estos 33 niños? Bueno, Luisa Fernanda, vamos a empezar primero por su pregunta. Usted plantea y dice que los niños estaban a cargo de la Iglesia. Eso no es verdad. Esa es una información que aparentemente pudiera ser verdad como usted la está planteando, pero en el estricto sentido no es verdad. Los niños no estaban a cargo de la Iglesia. Yo quiero decirle algo, mire, si la Iglesia está a cargo de los niños de cualquier familia y Dios nos guarde, se llega a presentar una tragedia, no entramos en escenarios de desgaste jurídicos porque la Iglesia asume su responsabilidad. Pero yo quiero dejarle claro que la Iglesia no estaba a cargo de los niños. Frente a la segunda parte de su pregunta, si la Iglesia se haría cargo o no del dolor por el fallo, antes de que se presentaran estas acciones esta acción de grupo y se iniciaran acciones en contra de la Iglesia y en contra del instituto y del municipio y demás, no sé, desconozco, pero le voy a decir lo siguiente, no sé si Fundación, si la Alcaldía, si el ICBF, otras instituciones del Estado habrán hecho presencia y han hecho inversiones a estas familias con ocasión de esta situación, pero sí quiero decirle que si usted hace una indagación, encontrará que la Iglesia, antes de cualquier requerimiento jurídico, hizo presencia con psicólogos, hizo presencia con inversiones, no porque nos sintiéramos responsables, sino por una solidaridad que nos une con personas que no eran muchos de ellos no eran de nuestra iglesia, pero que nos unió un dolor y la solidaridad es de llevar una ayuda, de prestar una asistencia psicológica y económica, se hizo presente por parte de la Iglesia Pentecostal mucho antes de que se iniciaran las acciones legales. Doctor Saavedra, pero déjeme hacer el papel de otro abogado. ¿Acaso esa escuela dominical no forma parte de una actividad de la Iglesia y el feligrés que va y recoge a los niños y los lleva a esa actividad no es una actividad propia de la Iglesia? La escuela dominical sí es una actividad propia de la Iglesia y la escuela dominical es un culto de niños que se celebra en un salón, ya sea en aula específica para explicarle a los niños los principios bíblicos, pero eso se hace dentro de un salón. Pero el traslado de los niños no era responsabilidad de la Iglesia, ni fue nunca autorizado, ni se asumió la responsabilidad de la Iglesia. Fue un feligrés, y discúlpeme hacerle el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que en cualquier denominación hacen los mismos eventos y se reúnen los niños. Entonces un feligrés de esa iglesia coge un bus porque tienen alguna invitación o algún evento religioso en alguno de estos escenarios de este país. Y con ocasión a que van a ir a ese evento o vienen de regreso de ese evento, sucede una tragedia, ¿eso es nexo causal para que responsabilicen a esa denominación? Pues de ninguna manera, porque en primer lugar el nexo causal que la Iglesia tiene con el accidente realmente viene siendo el hermano Manuel Ibarra solo por ser el feligrés de la Iglesia. Y yo aprovecho para decir lo siguiente en este espacio. Y es que desde la primera instancia, en la segunda instancia y aún en los resúmenes o en las consideraciones de la sentencia, uno encuentra que los señores magistrados consideraban al hermano Manuel Ibarra como un sacerdote, como un líder religioso, como un pastor, y él no fue pastor de la Iglesia nunca, no fue sacerdote, nosotros no tenemos sacerdotes. Él fue un feligrés que desarrollaba voluntariamente, como en cualquier denominación de ese país, un servicio, y ese servicio era la Iglesia, pero la Iglesia no puede responder por las actuaciones de los feligreses a título particular, y aquí es lo que se quiere vincular es a la Iglesia, como si la Iglesia le hubiese dicho al hermano Manuel Ibarra, traiga a los niños, esta es la plata para que contrate el bus, y se presentó la tragedia, y no fue así no fueron los hechos, la verdad fáctica de lo que sucedió no es esa.
Pero ¿a quién corresponde entonces, abogado? Yo entiendo lo del feligrés, yo entiendo que es un tema de voluntariado y que imagino que a ninguna persona le pasa por la cabeza estar como protagonista o como involucrado en una tragedia tal en donde se pierda la vida 33 niños. Nadie quisiera pasar por eso, menos en un proceso de voluntariado. Pero ¿quién contrata la buseta? ¿Quién es el encargado de revisar si están los papeles o no al día? Si el señor que la manejaba tenía o no tenía licencia. Bien. Luisa Fernanda, vamos por partes nuevamente para decirle lo siguiente. Cuando usted toma un transporte de servicio público, usted le pregunta al chofer, ¿usted tiene el SO al día? ¿Usted tiene la tarjeta de operación al día? ¿Usted tiene el técnico mecánico al día? Reitero nuevamente, hay un principio en el derecho que se llama el principio de confianza legítima que a usted y a mí nos hace pensar que la Secretaría de Tránsito de la ciudad de Bogotá o de cualquier municipio de este país hace su papel de vigilancia y control en el servicio de transporte público. Entonces, quien tiene la responsabilidad inicial y directa es la Secretaría de verificar que esa buseta que estaba ahí parqueada ofertando su servicio a cualquier persona en fundación cumple los requisitos exigidos por la ley. Sí, ahora, abogado, pero... su segunda pregunta, discúlpeme, frente a su segunda pregunta con respecto a quién directamente fue a contratar, fue el hermano Manuel Ibarra. ¿Cómo lo hizo? Lo desconocemos hasta el día de hoy. Pero no uno de chévere, abogado, perdóneme, pero de chévere uno se lleva 60 niños y los recoge y de querido hoy los lleva a la iglesia. Yo creo que ahí también debía haber un conocimiento del pastor de la iglesia de fundación de que le iban a llevar 60 niños. Además, Carlitos, es que yo le entiendo, y le repito, abogado, yo entiendo su postura jurídica, claro, es su trabajo. Pero el de nosotros también es preguntar y le agradecemos de verdad el espacio aquí. Y por eso una cosa es que yo me suba a un servicio de Transmilenio, a que coja una buseta en la calle, porque entiendo yo que es un servicio público y como servicio público que está autorizado debe tener todos sus papeles al día. Pero otra muy distinta es que, no sé, organice yo un evento familiar y decida contratar un servicio público como lo es el transporte, pero de manera privada. Soy yo la que está contratando ese servicio, la responsable de preguntarle, señores de la empresa de la buseta, ¿ustedes tienen los papeles al día? ¿El señor conductor tiene licencia? Es muy distinto coger un transporte público en la vía a contratarlo para un servicio en especial. Sin duda alguna, por eso nosotros cuando la iglesia asume esa obligación, nosotros tenemos un protocolo que se llama protocolo SEPRI, y es un protocolo de seguridad y prevención de riesgo, y aquí deben llegar todos los documentos legales para que esa empresa pueda funcionar prestando el servicio de transporte público. Y aquí se solicitan todos esos documentos, SOA, técnico mecánico, tarjeta de operación, pólizas de seguro contractual y extracontractual, porque asumimos la responsabilidad. Para el caso puntual de su pregunta y lo que decía ahorita Carlos, que perdón, repito sus palabras, Carlos, de chévere hoy recoge 60 niños, no, es que no es así, y no es así por una razón fundamental, y es que el hermano Ibarra, que dicho sea de paso, ya duerme en el Señor, él lo hacía a título personal, y no lo hacía solo con temas de la iglesia, lo hacía con muchos temas por su espíritu altruista, filantrópico, era que él actuaba de esa manera. Pero no por ello la iglesia tenía la autonomía de decirle, con sus propios recursos le prohibimos que regale mercados o le prohibimos que traiga niños al culto. No, eso no lo hace la iglesia. Pero no por ello tampoco la iglesia tiene que asumir al decir, como con sus propios recursos usted contrató un bus, entonces ahora nosotros asumimos las consecuencias. Tampoco puede ser así. Doctor Saavedra, el fallo no tiene apelación, pero se podría pedir una adición, una aclaración. ¿Ustedes han solicitado algún tipo de estos elementos al Consejo de Estado, pensando en que también hay como cacería, mi querida Luisa, como personas que queriéndose aprovechar del fallo, a ver, ¿cómo diríamos? Pescar en río revuelto y declararse en ese momento víctima y tratar de buscar una indemnización. Claro. ¿Ustedes han pedido algún tipo de aclaración en ese sentido, doctor? Carlos, no, vean, sale la sentencia en diciembre de este año. La sentencia de segunda instancia. Recuerden que es una acción de grupo, o recordemos mejor que es una acción de grupo. Entonces, el Consejo de Estado emite su sentencia en segunda instancia y ella no es susceptible de recursos. Sin embargo,
haciendo una apreciación a lo que dice Carlos, es que hay otro tipo de acciones en otros escenarios jurídicos y en los abogados titulares de esas acciones solicitaron modificación y aclaración al Consejo de Estado a través de un memorial frente a este fallo, unos reconociendo que se les reconocerá a ellos también como parte. Pero si miramos nosotros el extracto de la sentencia, voy a tratar de parafrasearlo, lo que da a entender la sentencia es que hay un espacio que determinó la sala del Consejo de Estado que falló este proceso, diciendo que quien no alcanzó o no entró a controvertir su derecho como víctima en esta acción, hay un porcentaje en el cual él tiene derecho a reclamar y los dineros que la iglesia y que el municipio de fundación y el Instituto de Tránsito de Fundación consignen al fondo de la Defensoría del Pueblo, Fondo de Reparación para las Víctimas de la Defensoría del Pueblo, si esas personas acreditan ser víctimas de este accidente, tienen derecho a una indemnización. Queriendo con ello entonces que cualquier persona que se considere que no estuvo o no la tuvieron en cuenta en este proceso y no estuvo dentro de las discusiones de esta litis, puede solicitar indemnización porque así lo estableció esta sentencia. Esas notas aclaratorias las presentaron los abogados de otras acciones y en otro sentido también la parte que actora de esta acción directa solicitó unas aclaraciones al Consejo de Estado. Lo que hizo la iglesia fue presentar a través del doctor Alden García, presentar un escrito de oposición a las pretensiones. Y yo quiero decir algo más acá con respecto a este tema, y es que si bien es cierto, existe en el derecho un principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, la iglesia tiene todo en este momento la disposición de cumplir con este fallo en aras de cerrar este capítulo que ha sido tan doloroso para todos nosotros. Pues Barry, muchas gracias Carlitos por esto, muchas gracias abogado, entiendo que algunas preguntas fueron incómodas, pero entenderá también que nos queríamos abarcar todo el tema del fallo y de lo sucedido hace 10 años. Gracias por su espacio. Pero rescato también, Luisa y doctor Saavedra, con el agradecimiento, es que la iglesia pentecostal ha puesto la cara, sí. Ha dicho, vamos a pagar, claro, vamos a indemnizar a las víctimas, porque es un proceso que también le duele a la iglesia como tal, y en eso sí uno tiene que ser claro, contrariamente a otras personas vinculadas a este mismo fallo, que las fuimos a buscar allá en Fundación, que golpeamos la puerta, que tenemos un periodista y que no han sido capaces de dar la cara. Así que gracias a la iglesia por responder, gracias a la iglesia por dar la cara y gracias a la iglesia por estas claridades y a usted, abogado, que la está representando hoy. A ustedes muchas gracias, Luisa Fernanda y Carlos, y ustedes tienen ese derecho y ese deber de preguntar, y nosotros respondiendo construimos tejido social. Y gracias por darle ese espacio a la iglesia. Un abrazo, Carlos, muchas gracias a ustedes. Gracias. Así es, abogado, muchas gracias, Carlitos, muchas gracias a usted por este tema tan complejo también para la historia de Colombia. Vamos a una pausa con